Sí, 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 sí. Pues ya me parece que va Va a capaz retumbar. y un poco capaz que sí. Bueno, vamos. Algunas preguntas relacionadas con tu obra, con la producción que estuviste haciendo y la muestra que vas a estar haciendo, periodística pictórica, acá en la Bolsa de Comercio. Y bueno, tengo algunas preguntas para hacerte, que es, ¿podés Estamos en pleno contarnos, montaje. sí, ¿podés contarnos de qué trata la obra? A ver, esta es una muestra muy particular porque en rigor es una muestra de Edgardo Donoso, de curador. Yo pinté los cuadros. El tema es que es un proyecto diferente porque es una de las pocas veces en las que yo no pinté pensando en esta muestra. Uno cuando se plantea un proyecto de producción, generalmente no lo plantea para un espacio de una muestra, pero sí plantea un proyecto con una determinada línea de obra. En este caso Edgardo me convocó y esto es una selección de obra de distintos proyectos que yo fui realizando. Acá hay obra desde 2007 hasta 2025. Claro. Es decir, y yo puse a disposición de Edgardo todo mi archivo de obras y Edgardo hizo una selección con una narrativa curatorial que es propia de él. Es la mirada de él sobre mi proceso. Claro. Pero como te digo, acá hay como hay ejemplos de varios proyectos que yo fui llevando adelante en estos 18 años de pintura. Bien, pero no dejaste de tener participación con él y diálogos con él que No, por mediaron supuesto. la cuestión del relato que No, por pudo hacer a supuesto. través de tu Él me obra. hizo una propuesta y a mí me pareció totalmente adecuada y para el artista siempre resulta, no sé si decir iluminador es demasiado ampuloso, demasiado grande, pero sí resulta muy positivo la mirada de otros, sobre todo sobre un recorrido tan largo, no sobre un proyecto en particular, sino sobre un recorrido tan largo. Sirve también, a mí me sirvió muchísimo esta muestra para revisar qué es lo que hice y sacar conclusiones. Esto pasa siempre. Yo sé que vos sos estudiante de artes y te debe pasar, bueno, nosotros en dibujo se los decimos, tomar distancia de lo que están produciendo y volver a verlo. Y se genera una mirada desde una perspectiva diferente a la que uno tiene cuando está involucrado, tan involucrado en el momento de la producción. Claro. Entonces a mí esta mirada que hizo Edgardo sobre mi producción me sirvió muchísimo para producir incluso la obra que se agrega. Él me pidió una obra en particular para cerrar esta muestra en la que yo contara un poco mi proceso de producción y bueno, y eso, mirar con perspectiva de tiempo, son 2 décadas de trabajo casi, mirar con perspectiva de tiempo determinado recorrido me sirvió para darme cuenta de dónde estoy hoy. Claro, que incluso es a veces mucho lo que sucede en las clínicas, o sea, este intercambio entre uno y otro, esta mirada distinta de la que uno tiene, le da reflejo también de otras múltiples interpretaciones que puede tener Totalmente de un ojo acuerdo. distinto al nuestro. Totalmente de acuerdo. Te hago otra pregunta. ¿Qué motivó la creación de estas piezas? Bueno, esto, a ver, en cada momento son cuestiones diferentes. Yo lo que intento siempre intenté eh, pensar la pintura. O sea, básicamente mi objetivo es pintura. ¿Qué es la pintura? La pintura es un lenguaje, lo dice Luis Felipe Noeno, lo digo yo, hay toda una argumentación extensa que podría llevar adelante, pero sostengo que la pintura es un lenguaje y que dentro de ese lenguaje, como en todo lenguaje, importa tanto el contenido como la forma. Entonces, yo trabajo en determinados temas, determinados contenidos que tienen que ver con la pintura en sí misma, es decir, si vos mirás esta muestra, en general son retratos. Yo trabajo generalmente sobre 2 géneros en particular de la pintura más tradicional, que son el retrato y el bodegón. Acá aparece una obra que pertenecía a un bodegón, de hecho hay muchos semiólogos que dicen que el bodegón es un retrato, pero bueno, son géneros tradicionales de la pintura. Yo miro la pintura hacia adentro, qué me interesa de la pintura, y bueno, esos serían los temas, pero en los temas, por supuesto, se filtra porque no hay de otra manera. Mi autobiografía, mi paisaje interior se filtra ahí, mis decisiones personales, quién soy, de dónde vengo, pero sobre todo en lo que intento profundizar es en el cómo lo digo, es decir, en la pintura, a ver, soy un poco rizomático, un poco disperso en lo que digo, pero es como que yo considero que está demasiado sobrevalorada la idea en el arte contemporáneo, está como muy sobrevalorada la cuestión de la idea y está como dejado de lado el cómo expreso esa idea, es decir, las cuestiones enunciativas, puramente enunciativas.
Es decir, cualquiera puede escribir poesía, cualquiera puede, como si eso no fuera importante, como si fuera importante profundizar el estudio en la idea. Yo lo que intento es desarrollar una investigación o un estudio a partir de una idea preexistente, por supuesto, si no hay idea no hay nada, pero en los modos de enunciar propios de la pintura, es decir, ¿cómo puedo pintar? Claro. ¿Cómo puedo pintar? ¿Cuáles son las maneras en las que la pintura en tanto discurso, en tanto lenguaje, puede venir en ayuda de esa idea y la puede potenciar? Entonces, en todos estos trabajos hay distintos modos de pintar. Supongo que se puede leer una línea común, porque de hecho la línea común soy yo, no puedo dejar de ser yo. Luis Felipe Noé decía que él consideraba su historia como un tren que para en distintas estaciones, pero que es el mismo tren siempre. Pero bueno, en estas obras que se ven acá se ven distintos modos de pintar, distintas búsquedas. Y de hecho el panel nuevo, el diagrama que me pidió Edgardo que hiciera, da cuenta o sistematiza un poco esa cuestión de cuál es mi búsqueda, qué es lo que motivó esto, claro. Que es dos tipos de búsqueda, una por la idea, que como te dije tiene que ver con la autobiografía, y otra, la más fuerte, por el modo de enunciar. Bien. A partir de la imagen. Sí. Bueno, veo que lo nombraste mucho a Felipe Noé y hay una pregunta que yo te tenía como así pendiente para hacerte. ¿Qué artistas o referentes son importantes para vos? Bueno, tengo varios referentes, más hoy, ¿no? Hoy con el poder de circulación de las imágenes uno puede encontrar referentes. Antes eran museos y libros, ahora todos los días uno agarra el teléfono y puede encontrar referentes, claro, en redes sociales. O sea, son innumerables los referentes, el nivel de consumo visual que tenemos, y de cada uno puede ir tomando algo, ¿no? Pero como grandes referentes en cuanto al modo de asumir la pintura, bueno, Luis Felipe Noé es un referente teórico, su pintura también me gusta mucho, pero leerlo me parece magnífico. Otro referente en cuanto a la lectura es otro gran artista argentino, que es Eduardo Estupía, es decir, me gusta mucho, yo creo que vos preguntabas por referentes visuales, pero me voy por ese otro lado. Me gusta mucho leer artistas que escriben, me parece que les da una perspectiva a la teoría que un teórico forense no puede tener. Claro. No alcanza a tener una mirada forense sobre la obra. Alguien que conoce la cocina, alguien que la sufre, alguien que la vive, no hablemos de sufrimiento, alguien que la vive. Alguien que la vivencia de otro modo tiene una aproximación diferente, que es justamente lo que propone la investigación desde el arte. Es decir, lo que propone es tener una mirada que solo quien produce puede tener. Claro. Sí, la utilización de la material, o sea, de los elementos plásticos a través de los cuales se puede hacer investigación. Totalmente, pero algo muy simple, la vivencia de enfrentarse a un lienzo en blanco y decir, ¿y ahora qué hago? Y las decisiones que uno va tomando en el camino. Yo no quiero cargar demasiado de responsabilidad al pincel o a la espátula o a lo que uno... Pero cada cosa que uno hace arriba de un lienzo en blanco da cuenta de una decisión que uno está tomando. Y esas decisiones muchas veces son teóricas, basadas en conocimiento, y muchas otras veces son intuitivas. Esa intuición que por supuesto es una intuición entrenada, es una intuición que se va dando en la propia producción, es un proceso que es determinante en la investigación artística. Pero bueno, me habías preguntado por referentes y me fui para cualquier otro lado. Yo te cuento un poquitito, yo vengo siempre quise ser ilustrador, dibujante de cómics. Entonces tengo varios referentes que vienen de ese lado, que vienen de la imagen más relacionada a la ilustración que al arte. Dentro del arte, bueno, admiro artistas clásicos desde ya. ¿Quién a quien le interese un tipo de pintura como la que hago yo no ha estudiado a Caravaggio, no ha estudiado a Velázquez, no ha estudiado a Goya? O al menos conocido su obra. Conocido su obra, pero también yo tuve suerte de poder ir a verla en vivo y me querían echar de todos los museos porque me acercaba así para verla. Claro, los guardias pasaban así porque yo quería ver cómo lo había hecho, quería reconstruir el hecho pictórico de esas obras para aprender. Pero después también un montón de ilustradores, qué sé yo, desde Milo Manara, Frank Frazetta, Tanino Liberatore, nada, te podría nombrar un millón, Carlos Nine de acá de Argentina, gente que tiene personajes que tienen más que ver con la gráfica que con la pintura. Dentro de la pintura sí, referentes, como yo te voy a tirar nombres, pero John Currin, que trabaja con algo similar,
un tipo de retrato paródico que a mí me interesa mucho. Y después muchos amigos pintores con los que también he compartido cosas, pintores contemporáneos a mí, de acá de Rosario. Te puedo nombrar a Mario Godoy, a Paula Grassini. Voy a ser injusto porque voy a dejar gente afuera, a Javier Carricajo, que es amigo mío, nada. Sí. Mucha ahí. Gente que ha estado... Es que eso lo hemos descubierto también entre nosotros. Hubo una época en la que pintar estaba muy mal en esta ciudad y nosotros insistíamos en pintar, te hablo de 20 años atrás más o menos, y nosotros nos reuníamos, esta gente que te nombro, reunirnos entre nosotros, ver lo que está haciendo cada uno, propiciar un intercambio en un ambiente que no era tan propicio para el intercambio. Yo creo que a todos nos ayudó mucho. Claro. Entonces, bueno, no sé si son referentes, pero sí es gente que influyó en mis búsquedas. Sí, totalmente. Bueno, hay la penúltima pregunta, después paso a la última. ¿Cuál fue el proceso de producción de esta obra? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo es tu proceso creativo a través de esta obra? Esta obra, mira, en general, yendo más a lo concreto, yo te hablaba de autobiografía, de que tiene cuestiones autobiográficas. Yo trabajo también en diseño gráfico y en comunicación visual. Entonces, estoy permanentemente, pero cotidianamente, 8 horas por día, más o menos 8 horas por día, en contacto con imágenes que uno utiliza con un objetivo concreto: vender un producto, ilustrar un libro, es decir, con un objetivo muy concreto. Y en ese proceso yo estoy en contacto con fotografía publicitaria, por ejemplo. Claro. Entonces, y me resulta increíble el procedimiento de la potencia de determinados clichés fotográficos, cómo funcionan, me parece realmente increíble. Y son un alimento para mi pintura, un alimento crítico. A partir de la utilización de esas imágenes como modelo, yo intento, en una traducción manipulada por el lenguaje de la pintura, esto que hablábamos antes, una traducción no literal, sino manipulándola a partir de la pintura, ambiciono dejar emerger sentidos que están solapados tras esas imágenes de consumo cotidiano. Entonces, por eso en esta muestra van a ver algunas imágenes. Estoy mirando acá, no se ve, pero hay un cuadro que se llama El boludo alegre, que es una persona sonriente haciendo así con los pulgares, que está muy usado hacer así con los pulgares ahora, y trato de que se vea más boludo que nunca. Es decir, intento como exaltar determinadas condiciones que ya están presentes en esa imagen, pero manipulando la traducción a partir de la pintura, hacer que eso emerja. Yendo al procedimiento, la fuente siempre es una fotografía, generalmente parto de una fotografía que yo digo... Estamos en pleno proceso de montaje, exactamente. Yo siempre digo que la traduzco al idioma de la pintura. El lenguaje es el lenguaje de la imagen, pero son distintos idiomas que se activan en distintos medios también, ¿no? La fotografía publicitaria va apuntada a determinado público, a determinado consumo. La traduzco, la saco de ese lugar, la llevo y también la traduzco al idioma de la pintura, haciendo que esa pintura aparezca. Otras fotografías bases son autobiográficas, es decir, acá aparece mi hija, acá aparezco yo. De hecho, entonces sí, generalmente la obra más vieja de todas, que es Tripas Corazón, que es de 2007, que Edgardo la seleccionó, esa también es una fotografía, parte de una fotografía, es una pintura, parte de una fotografía. Eso forma parte de una serie que se llamaba Naturaleza Muerta, donde yo revisitaba el género tradicional del bodegón dándole una nueva perspectiva. Claro. Y en ese caso la fotografía también es tomada por mí, es decir, no solo tomada, sino producida por mí. Es decir, yo siempre digo que ese cuadro lo empecé a pintar cuando fui a la carnicería. Claro, sí. Cuando dije quiero esos chinchulines, quiero ese corazón. Bueno, llevo la pregunta de cuándo empieza el acto pictórico, o sea, ¿en qué momento? La idea. Bueno. Es una pregunta que yo hago en primer año en pintura. El acto pictórico empieza en cuanto uno empieza a pensar a nivel imagen. Mira. Cuando uno empieza a crear una imagen acá, es decir, una imagen inmaterial dentro del cuerpo, dice Hans Belting, que es un estudioso de la cultura visual, desde el momento en el que uno empieza a alojar esa imagen dentro del cuerpo y la empieza a pensar en términos de cromatismo, de sintaxis visual, está utilizando el lenguaje de la pintura. Entonces ya empezó a pintar uno, sin tocar un solo pincel. Ya empezó a pintar. Qué bueno, qué mirada más poética. Es que creo que es así, Bueno, como última pregunta, y viendo que vos me habías dicho esta cuestión de que sé que vos sos estudiante y muchos de nosotros somos estudiantes, estamos en la carrera,
¿qué consejo nos darías? O sea, aquel que, por ejemplo, suponete, ¿no? Empezó primer año o está cursando la mitad de su carrera de Bellas Artes y todavía como que no tiene, supongamos, un horizonte definido o todavía está probando un montón de procesos, ¿no? Está descubriendo su materialidad y su manera de hacer arte. ¿Qué consejo darías? Difícil. Lo primero que le diría es que tengan fe en su proceso, es decir, que le den lugar al proceso y que negocien con la realidad, es decir, que sigan investigando. Que sigan investigando con inteligencia, que sigan investigando sin perdonarse, sin enamorarse de lo que hacen. Es decir, siendo críticos de sí mismos. En un nivel, aceptando también que nunca van a lograr lo que quieren. Y que eso mismo, esto parece sacado de un póster, de un atardecer y escrito en letra cursiva, pero es verdad. Que esa misma insatisfacción es la que los mueve para adelante. A mí lo que pinto no me gusta, por ejemplo, pero sigo pintando para tratar de alcanzar lo que me gusta. Y lo que mejor pasa es que cosas de las que uno se enamora en algún momento, después más adelante las mira y dice, de esta porquería estaba enamorado yo. Entonces, bueno, que sigan para adelante, buscando y dándole lugar al proceso, animándose, sobre todo, animándose a arriesgar. Solamente alguien que produce, ustedes, estudiantes, profesores, quitemos esas etiquetas, solamente el que produce sabe el miedo que da defraudarse a sí mismo. Wow. Entonces, uno va al lugar seguro. Wow. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que le sale bien y entonces va a ese lugar que a uno le sale bien. Porque, sí. ¿Cuál es el miedo de hacer algo que a uno no le sale bien? Defraudarte de vos mismo. Bueno, te tenés que defraudar de vos mismo para encontrar nuevos caminos, para forzar un poco. Lo que ya tenés, ya lo tenés. Andá por lo que no tenés. Claro. Y eso es un proceso difícil. Da mucho miedo porque es como decir, empezaría de cero otra vez. Sí. Pero cuando empezás de cero sabés que vas a tener ganancia. Igual no es de cero. Bueno, nunca obvio. Es de cero. Es la sensación, pero nunca es de cero. Nunca es de cero porque vos ya tenés. Ustedes son estudiantes, ustedes son productores, vos ya tenés. Nunca es cero. Nunca es cero. Pero bueno, no se me ocurren mucho más consejos. Sigan para adelante. Bueno, Juan, muchas gracias. Te agradezco. Gracias a vos por esto.